Esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy, en El Disfraz de Polifemo, recibimos a Emílcar, o Emilio Cano, según se quiera. Y hablaremos de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Correcto. Emilio Cano, que es la persona que tenemos hoy aquí, como habréis visto, estudió marketing en la universidad cuando estudiaba ciencias empresariales. Pero no ese es el motivo por el que lo hemos invitado al programa, sino porque lleva dando matraca en esto de los podcasts desde 2006, que se dice pronto. Es decir, desde cuando los podcasts ni siquiera se llamaban podcasts. Ahora hablemos de eso. Y tanto es así que tiene montada una red de podcasts, algo que a mí me suena inquietante cuanto menos, porque eso de red suena a algo de narcotráfico, delincuencia. Bueno, ahora veremos si nos saca del error o si hay que persistir en el tema delincuente. Ofrece servicios de asesoría y de producción, e incluso tiene publicado un libro sobre todo esto del podcasting que lo ha dado por titular Así lo hago yo, que se ha convertido poco menos que en un libro de referencia en el sector del podcasting y que, yo tuve la oportunidad de leer y eso hizo que termináramos aquí. Del libro, como principal conclusión que pude sacar es que el podcast que hacemos aquí, El Disfraz de Polifemo, yo lo hago igualico, pero al revés. Es decir, todo mal. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Pues no sé si te parece buena idea que usemos el disfraz de Polifemo como contraejemplo, porque viendo un poquito las cosas que contabas en tu libro, me di cuenta de que en más de una ocasión dije, pues eso, lo que he dicho en la introducción, igualico, pero al revés. Lo primero, ahora mismo, ¿cuántos podcasts llevas entre manos tú? Bueno, como tú bien has dicho, tengo una red de podcasts. Eso significa que bajo el mismo sello, en este caso con el presuntuoso nombre de Emílcar FM, se publican varios podcasts. Algunos de esos podcasts los hago yo, en algunos de esos podcasts participo yo junto con otros compañeros y hay otros podcasts que son de otros creadores que colaboran conmigo y pues yo les doy cobijo bajo mi emblema para que hagan sus publicaciones. Hemos llegado a ser una red muy grande, hemos llegado a tener 30 podcasts en activo, pero corren tiempos muy buenos para el podcasting, pero complicados para el podcasting ciudadano, para el podcasting amateur. Y pues las vidas de las personas tienen sus ciclos, ¿no? Y hay muchos compañeros para los cuales el podcasting pues ha terminado, evidentemente, y dejan de hacer el programa. Y ahora tenemos una red menguante, ¿no? Cada vez tenemos menos programas, pero no es algo que me preocupe, porque pues al final el mundo del podcasting se mueve como se tiene que mover y acaba donde tiene que acabar. Pero lo importante es estar ahí siempre. Yo, desde luego, voy a seguir haciendo podcasting hasta mi último aliento y todos aquellos compañeros que quieran salir con sus programas también van a poder estar ahí. Creo que tenemos ahora mismo unos 15 podcasts, creo recordar. Pero ahí incluyen los que tú participas o los que produces. Todo. Uh-huh. Es decir, yo tengo mi podcast diario de tecnología, que es Emílcar Daily. Uh-huh. Luego tengo un podcast similar semanal, que es un podcast premium, un podcast de suscripción, de pago, que es Weekly. Luego tengo un podcast sobre podcasting, que ahora ha cambiado, le he dado una vuelta. Antes se llamaba Promo Podcast y ahora se llama Sujétame el Micro. Yo creo que te tendrías que haber lanzado y haber puesto el nombre primigenio. Sí. Sujétame el cubata, que voy. Pero bueno. Sí, ahora se llama Sujétame el Micro y es semanal. Y luego tengo otro podcast que hago con un amigo en el que repasamos episodios de Friends. Sí, de la serie Friends, de hace más de 20 años. Este podcast se llama Colegas. Pero está en activo todavía. El podcast, sí. Ya, yo pensaba que eso duró una época y que se cerró. No, porque ayer publiqué un capítulo. Sí. Y luego con otros amigos tengo otro podcast de charla, un podcast de conversación, donde nos juntamos una vez al mes para hablar de cualquier tema, que se llama Están locos estos romanos. Uh-huh. Y estos son básicamente, y hay otro más que también es
casi con los mismos amigos, que se llama Ars Música y es un podcast sobre música antigua. Porque tú le pegas a eso de la coral, ¿no? Sí, música del Renacimiento y del Barroco. Yo he sido y ahora vuelvo a ser director de coro. Tengo un coro de cámara que se dedica a la interpretación de la música renacentista y con los compañeros del coro pues hacemos este podcast para hablar de la música que nos gusta interpretar. Pues te comentaba antes de entrar aquí al estudio número 1 de Frate Polifemo que todo esto... vamos, que eres un culo inquieto y que es complicado que dos personas, porque yo entiendo que también soy otro culo inquieto, no nos hayamos conocido antes, viviendo en una ciudad como Murcia, que bueno, que es un pañuelo, ¿no? Porque tienes tantos aspectos, aparte de tu perfil profesional, que no lo hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, que quizá aquí no sea relevante. Vamos a ir un poquito al grano, siguiendo un poco la estructura de tu libro y los paralelismos que hice con el podcast mío y lo que hace mucha gente. Y vamos a empezar hablando de técnica, si te parece, porque dedicas bastante espacio a la técnica y a mí me da la sensación de que muchísima gente que se dedica o que empieza, tal vez, ahora me matizas tú si es todo el mundo, solamente la gente que empieza, en esto del podcasting, la parte técnica se la pela un poco. Pero claro, si todo esto no suena o incluso no se ve, ahora que utilizamos vídeo algunos, correctamente, al final todo esto se hunde. ¿Es una impresión mía eso de que a la gente se la trae un poco al fresco eso de la técnica? Pues no es una impresión tuya y yo creo que además aquí hemos vivido con una especie de campana de Gauss inversa en el interés de la gente el desinterés, mejor dicho, de la gente por los aspectos técnicos. En los principios del podcasting, muchos compañeros le decían a todo el mundo: empieza con lo que tengas. Coge los auriculares con micrófono de tu teléfono, grábate en el teléfono, cómprate cualquier auricular con diadema de 14 euros en la tienda de informática del barrio, conéctalo a tu ordenador y empieza a grabar, porque lo importante es el contenido. Estamos hablando de esa época entre 2006, 2010 incluso. Es un mensaje que ha calado durante mucho tiempo, ¿no? Es un mensaje que a mí nunca me ha parecido procedente. Yo siempre he dicho que había que ofrecer una calidad mínima y que al final este tema pasaría factura. Y efectivamente, así ha sido. Ahora estamos en un momento en el que hay tantos podcasts y se ha profesionalizado tanto el podcasting que la barrera de la calidad es una barrera de entrada para los podcasts. Si suena esa lata, no te escucho. Me da igual lo que me quieras contar, porque hay un montón de podcasts que suenan muy bien. Entonces, por mucho que tú me prometas un contenido interesante, es que no me merece la pena intentarlo. ¿Sabes? Te estoy escuchando en el metro, te estoy escuchando en el tranvía, en el coche, en la casa mientras estoy fregando, mientras estoy con los críos para arriba y para abajo. Necesito calidad. Necesito calidad y si no me la aportas, aunque tu contenido pueda ser maravilloso, no te voy a dar ni una sola oportunidad. Lo que ocurre ahora, en el desinterés que existe ahora, es que, claro, ahora hay muchos más medios al alcance. Y la gente casi que no tiene que plantearse las cosas. Si busca cualquier sugerencia y le dedica más de 15 minutos a buscar en internet, va a dar con la clave. Va a dar con la clave de un buen micrófono y de un buen sonido a un nivel estándar y no va a tener que preocuparse mucho más. Si mantiene constantes sus variables, le va a funcionar bien. Claro, ¿no? Porque le han dado una solución estándar. El momento en que todo eso pueda variar un poco es donde va uno a naufragar. Pero sí, efectivamente. Esa cuestión me preocupaba porque aprender a ser periodista, pues puede tardar años en hacer buenas entrevistas, en tener el ritmo, la soltura, la frescura, todo eso puede llevar años, incluso es posible que haya gente que nunca lo consiga, porque si no se tiene ese poquito cariz comunicador, pues a veces cuesta. Pero el aprender un poquito de la técnica de todo esto, yo me dije, pues eso es cuestión simplemente de estudiar. Y yo veo gente que lleva años haciendo podcast y digo, pues si es que suena igual de mal que al principio, es que se oye la pared de al lado y digo, si solamente tienes que poner ahí unos cojines y yo es algo a lo que le doy muchísimas vueltas y hasta donde puedo, porque claro, esto cuesta un dinero. Llega un momento en el que ya el micro no puede ser un micro de solapa de los chinos, las paredes no puede ser el cuarto de baño de tu casa. Pero, demonios, tanto cuesta calentarse un poquito la cabeza y hacer que por lo menos esa parte, que en 2 meses la tienes, porque con tutoriales y un poquitico de dinero lo tienes, ya puedes empezar. ¿Cuánto dinero te has gastado tú en material que has tenido que tirar? Porque has pensado, bueno, esto lo compro la versión barata y luego...
Pues bastante realmente. Y fíjate que me duele especialmente porque cuando yo he gastado dinero en material, digamos, barato, yo ya conocía la existencia de alternativas buenas y de calidad. Luego tiene más delito. Efectivamente, tiene el doble delito. Entonces, yo, por ejemplo, he comprado muchos brazos de micrófono que no merecían la pena, hasta que al final decidí gastarme el dinero que te pide Rode por el PSA1 y o sea, se acabó. Y ahí se acabaron todos mis problemas. Y luego también hay otros materiales que también dependen de fases. Porque claro, uno no siempre está en disposición de poder gastarse 150 euros en un Rode Procaster, como el que tú estás usando y es como el que yo tengo en casa. Yo empecé usando micros Behringer, que para quien no conozca la marca, Behringer viene a ser como el hacendado del audio, ¿no? Y es increíble porque esos micrófonos dan muy buenos resultados. Yo he grabado muchos podcasts con micrófonos Behringer, con interfaces de audio Behringer, evidentemente teniendo que hacer una postproducción mucho más agresiva de la que hago ahora, ¿no? Y fíjate, de esas compras no me arrepiento, porque entiendo que son una fase. Son una fase. Yo ya sé que hay micrófonos más caros, pero no me puedo gastar el dinero en esos micrófonos más caros. Luego, cuando el podcasting para mí se ha convertido en una fuente de ingresos, pues evidentemente hay una parte de esos ingresos que se reinvierten en el negocio y puedo ambicionar carismas mejores, ¿no? Pero sí, efectivamente sí hay los pies de micro. O sea, he hablado del brazo de micro, pero lo que sí es terrible es el pie de micro, ¿no? Cuando usas un pie de micro para poner el micro encima de la mesa y juntarte con varias personas alrededor. He comprado muchos pies de micro muy ineficientes y muy baratos y que no daban la talla. Hasta que al final entendí que el secreto de un pie de micro es que la base sea de adamantium, si es posible, ¿vale? Que sea pesadísima y que el pie sea telescópico, para que tú, sentado en la mesa, puedas tener el micrófono a la altura de la boca. La mayoría de los pies de micro, incluso de los que vienen en la caja de un micrófono que te compras, al final te hace estar agachado. Y yo al principio de los tiempos, cuando venían mis amigos a grabar a casa, yo sacaba los grandes libros de partituras, las enciclopedias, todo para poner los micrófonos encima y que los micrófonos pudieran estar a la altura de la boca. Y aún así, aquello no me dio la pista de que algo estaba fallando, ¿no? Pero bueno, al final de todo se aprende. Lo de los pies de micro es de las cosas que dices, bueno, esto al principio cuando eres novato, está para sujetar el micro. Y no, está para absorber vibraciones. Hasta que no aprendes que está para absorber vibraciones y no para sujetar el micro, porque sujetar el micro lo podemos hacer como hicimos el otro día en casa de un amigo que quería, bueno, introducirse y le eché una mano, pero no podía prestarle, le presté material, pero no pude prestarle un soporte de micro, porque lo necesito, los que tengo. Y bueno, para sujetar el micro, digo, si no lo vas a tocar, yo tengo la solución. Dame una botella de agua. ¿Tienes sed? Digo, no. Y un cuchillo. Con un cuchillo, una botella de agua, lo cortas, le haces un agujerito por abajo para meter el cable XLR, metes el micro de condensador dentro, el cable por abajo, una piedra o algo para hacer y ya está. A ver, no te vale para hacer video podcast ni para echarte fotos. No. Porque la imagen no queda. Pero si no vas a tocar el micro, vale. Ahora, en el momento que tocas un poquito, y ahora supongo que se ha notado la vibración del golpecito que le he dado, suena. Si le das al soporte, le estoy dando al soporte ahora, pues se nota menos que si tienes una araña. Bueno, pero vamos un poquito al principio de todo esto del podcasting, y tú que eres pionero, ¿no había otra palabra que podcast? Es que tampoco depende de nosotros, ¿eh? Este es el término que se acuñó en el mercado anglosajón y es el que hemos heredado sin traducción posible. Y efectivamente, para un hispanohablante es complicado, para un hispanohablante murciano es más complicado todavía. Pero es lo que hay. No tenemos forma de cambiarlo. Porque yo durante los primeros meses intenté evitar la palabra. Porque además, necesitaba medio litro de agua cada vez que lo decía 2 o 3 veces. Hasta que al final, bueno, me encerré con el logopeda y dije, podcast. Pero es un palabra que para los hispanohablantes, como tú dices, eso es una patada en las orejas. Otra cuestión importante, sueles decir que es el título del programa, del podcast que tengas previsto hacer. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo debe ser un buen nombre de un podcast? Porque claro, y pensando esto, viendo que hace muy poquito tú mismo
después de tantos años y que has hecho ya, te has equivocado tantas veces, ya has aprendido tanto, todavía le has cambiado el nombre a un podcast, claro, me vas a decir ahora, pues ni yo lo sé. Pero claro, el disfraz de Polifemo, porque tengo entendido, por lo que te he leído y por otras cosas, que el título tiene que ser como un poco autoexplicativo. Es decir, que tú oigas el título y digas, bien, 1, no contiene la palabra podcast. 2, me explica, me dice o me sugiere de qué va a ir. Pero claro, a mí se me ocurre ponerle el disfraz de Polifemo. Bueno, pero es que esta regla no son de aplicación en general. Mira, muchas de las cosas que yo explico sobre cómo se deben de hacer los podcasts van dirigidas a las personas que empiezan. ¿Vale? Es decir, ¿de cuánto debe durar un podcast? ¿Cuánto debe durar un podcast? Mira, yo te lo digo. Si es semanal, tanto. Si es quincenal, tanto. Si es mensual, tanto. Ah, pues yo es que estoy viendo a fulanito que lo publica mensual y de otra duración. Claro, es que él lleva 175 capítulos. Pero tú acabas de empezar, me estás preguntando a mí y yo te doy mi opinión. Y lo mismo ocurre con los títulos de los podcasts. Evidentemente, el disfraz de Polifemo no nos indica nada respecto de qué va el podcast. Evidentemente. Pero eso no es un problema, porque es un título figurativo que nos introduce pues, en un determinado contexto de fantasía, multiplicidad de conceptos, multiplicidad de temas, interés general, ansiedad cultural por conocer diversos aspectos. Eso es lo que a mí me transmite el título. Luego, el título del podcast no está aislado. Es decir, nosotros encontramos el título del podcast ¿dónde? En una aplicación de podcast. Lo encontramos, en tu caso, también en YouTube. Lo encontramos en un contexto que nos va a ayudar a entender más cosas sobre ese podcast. No necesariamente siempre el título del podcast tiene que fusilar la descripción del podcast. En ocasiones es interesante, depende también mucho de la temática del podcast, de muchos contextos, pero hay otras muchas ocasiones en las que un título figurativo es perfectamente adecuado. Porque, claro, insisto, no estamos presentando solo el nombre. Estamos presentando el nombre, estamos presentando una carátula. Estamos presentando el podcast en una aplicación de podcast dentro de la categoría cultura general, a lo mejor. Incluso a lo mejor hay un subtítulo que hemos escrito para nuestro podcast. El disfraz de Polifemo. Me lo invento. Entrevistas interesantes con gente inquieta. Ya está. Le he podido poner el disfraz de Polifemo o le he podido poner el perro de Goya. Me da igual, porque lo interesante es el subtítulo y que el título a ti te acabe evocando, ¿no? Y sobre todo con la presentación que tú haces del podcast, me refiero al como la primera palabra que se pronuncia en este podcast, que lo hace de una forma muy característica, que en vídeo es más impactante y en audio pues también tiene su repercusión, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, nada que reprocharle a este podcast. Pues a ver si va a resultar que el nombre no era tan malo. No, el nombre es buenísimo. Le di vueltas. Y otra de las cuestiones es la temática, que ahora te preguntaré por la temática, y yo me decía, ¿divulgación científica? Sí, hay divulgación científica. ¿Música? Sí, por supuesto. Si no meto música, no. Porque también me gusta hablar de libros. Y bueno, y entrevistas de perfil personal. Al final, digo, joder, si es que no me puedo ceñir en una temática, porque yo, que soy el director del programa, digo, pues, ¿de qué queremos hablar? Pues de lo que surja, de lo que me apetezca, de lo que me pique. Vale, pues ¿qué título le podemos poner a eso? Pues efectivamente, algo evocador. Y dije, ¿dónde conozco yo algo que sea muy evocador? Pues en las canciones de José Ignacio Lapido, el compositor de 091, el mejor grupo de España. Así, sin exagerar nada, y si alguien tiene alguna duda, pues lo debatimos al amanecer con un par de sables. Y bueno, efectivamente, esa es la idea, algo sugerente, pero que no... Así que bueno, no... Bien, vale, me acabas de levantar un poquito el ánimo. Otra cuestión es la temática, que es lo que te anticipaba. ¿Es importante o determinante que los podcasts sean muy específicos en cuanto a temática? Es decir, que esto que he hecho yo de hoy hablamos de podcasting, pero es que los últimos episodios te leo. Hemos hecho sobre astrobiología y la vida extraterrestre, la COVID e historia de las pandemias, Orwell y 1984, el antiguo Egipto, literatura, neuromúsica. Claro, a ver cómo pones un nombre que abarque todo eso. Pero la pregunta es, ¿debería un podcast abarcar todo eso? Bueno, lo estás haciendo. Ya, pero digo, un podcast que funcione bien. Y no eres el único. Es decir, hay muchos podcasts que, pues son podcasts como este, de muchas temáticas, ¿no? Como digo yo en mi presentación de mi propio podcast, cualquier cosa que me interese.
¿Qué pasó a ser el director? Claro, el tema está en qué enfoque le vamos a dar a ese podcast tan multitemático a la hora de difundirlo. Porque si nosotros centramos más el tiro, si nuestro podcast va exclusivamente sobre una materia, es mucho más fácil llegar a un público nicho fiel. Por ejemplo, en mi red de podcast, yo tengo un podcast que se llama Bacteriófagos, que es un podcast sobre biología y curiosidades científicas. Cuyo título anticipa un poquito de qué va, como hemos hablado. Entonces es muy fácil llegar a un público no muy abundante, pero un público muy fiel, muy irreductible, que está ahí siempre descargando los programas, etcétera, y que mantiene el podcast vivo, que ha formado una comunidad alrededor del podcast y que está muy presente en el día a día del podcast y en el grupo de Telegram que han creado y hablando con la presentadora y compartiendo noticias y sugiriendo temas, etcétera. Para un podcast generalista tan abierto, crear ese tipo de vínculo con la audiencia es más difícil, a no ser que se produzca un magnetismo irrechazable con el presentador. Presentadora. Pues vamos mal, entonces, de momento. No, pero bueno, no te fustigues. Todo se andará. Porque ese magnetismo suele estar precocinado. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre los podcasts que hace Juan Gómez Jurado. ¿No? Aquí hay dragones, se llama uno, y el otro no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Entonces, son podcasts multitemáticas realmente. Él se junta con sus amigos, tratan temas generalmente de cultura, lo que llamaremos cultura pop, cine, música, películas, literatura, todo este tipo de cosas, ¿no? También es multitemática, pero ¿qué es lo que pasa? El magnetismo de Juan Gómez Jurado y de sus compañeros es lo que permite que ese podcast, que es multitemática, también tenga ese enganche con aparte de que ellos sean muy buenos, ¿no? Pero también tenga ese enganche con la gente y cree esa comunidad y cree esa fidelidad. Pero ahí ya le estamos metiendo más ingredientes que no están al alcance de todo el mundo, porque no todo el mundo es famoso, ¿vale? Así por las buenas. Hay muchos podcasts seguramente donde los presentadores o presentadoras tienen la misma profundidad de conocimiento que esta gente sobre Star Wars y sobre todos estos temas, pero no tienen tanto éxito porque no tienen el magnetismo precocinado, ¿vale? O sea, por otros motivos ajenos al podcast, también muy meritorio, pero ajeno al podcast, de sus presentadores. ¿Que esto se puede hacer? Sí, claro. ¿Que es mucho más difícil hacerlo ahora que hace 10 años? Sí, porque ahora ya hay más famosos haciendo podcast. Lo que pasa es que hace 10 años lo que no había era gente escuchando podcast. Claro. Entonces, al final, las masas por las que topan. Bueno, también es cierto que el podcast este que hablamos de Gómez Jurado, de Javier Casado, no me acuerdo el nombre, empieza por P. Todopoderosos. Todopoderoso. Estaba por T en realidad. Todopoderosos, el magnetismo es brutal. Sí. Es brutal. O sea, no es porque sean famosos, porque no es poner a un famoso ahí a hablar, no. Es que hay una química, hay una compenetración y además se lo ocurran los desgraciados. Y yo digo, y luego todavía se va el Gómez Jurado y te escribe novelas. Coño, ¿de dónde sacan el tiempo? Porque están súper currados, un podcast de 2 horas. Y bueno, a mí me parece bien que esa gente triunfe. Es decir, pero no porque son famosos, no, sino porque lo hacen bien. ¿Qué pasa? Que ¿cómo se dice? La curva de crecimiento, ¿no? De la barrera de entrada se la saltan mucho más rápido que los que somos unos simples pringados. Pero claro, yo reconozco que yo no tengo el talento que puedan tener ellos ni de coña. Entonces, bueno, bien está, ¿no? Otra cosa, el formato. ¿Tú manejas datos de cuáles son los formatos que mejor funcionan ahora mismo? Pues ahora mismo, así sin mirar, te diría que el True Crime, ¿no? Los podcasts que narran o que investigan crímenes reales que han sucedido, porque la gente es muy morbosa y ahora mismo pues eso está funcionando muy bien. Hubo un momento en que cualquier tipo de ficción sonora funcionaba bien, o más o menos funcionaba bien. Ahora ya se ha elevado un poco más el listón, ahora ya la gente no está muy en eso. Y aparte de los podcasts de famosos y famosas y tiktokers y todo eso, el True Crime bien montado en determinados mercados sobre todo rinde mucho, pero claro, una vez más, para hacer un podcast de True Crime en condiciones necesitas un nivel de producción brutal. Y no me refiero a un nivel de producción técnica, no me refiero a una cuestión de ambientaciones sonoras, etcétera. Me refiero a una investigación propia. Porque, claro, necesitas reinvestigar el crimen o recuperar historias de todo lo que pasó. Es decir, requiere directamente una inversión económica que no está al alcance del podcaster amateur, del podcasting ciudadano. Entonces, pues bueno, pues esta es una de las cosas buenas, entre comillas, de que hayan entrado las grandes productoras, que ahora podemos disfrutar de ese tipo de contenidos que antes no teníamos en el mundo del podcasting.
Has nombrado la ficción sonora. ¿Se puede considerar la ficción sonora un podcast? A ver, este es un debate en el que yo tengo mis reticencias. Por un lado, mi parte anciana de podcaster vetusto que estaba aquí desde el primer día, lo que quiere es ir a la Guerra Santa. Llamado líder y veterano. Y decir que el podcasting es MP3 más feed RSS y que si no te puedes suscribir no es un podcast y que si no hay un feed por medio no hay un podcast y que los podcasts que están solo en Spotify sin feed no son podcasts y que los videopodcasts no son podcasts y explotar. Y solo son podcasts lo que yo y mis compañeros ancianos decimos que son podcasts. Esa es la gran tentación. Y luego está lo que ocurre en la calle, ¿vale? Y es que la gente le llama podcast a cualquier cosa. En el momento que hay dos hablando, es un podcast. Tenga feed, no tenga feed, esté en audio, esté en vídeo, esté en Instagram, esté en TikTok, etc. Entonces, una vez que tú ya te tomas tu medicación y superas ese tema, pues te das cuenta de que el podcast ha acabado siendo no ya un formato, sino un medio. Y que a través del medio podcast nos pueden llegar muchos contenidos. Nos puede llegar una ficción sonora. Nos puede llegar un audiocurso. Yo he publicado audiocursos. Y los audiocursos, cuando tú te suscribes y lo pagas, a ti te dan un feed que tú lo añades a tu aplicación de podcast y lo escuchas como si fuera un podcast. ¿Eso es un podcast? No, es un audiocurso, pero viene en formato podcast. Entonces, cuanto más ampliemos nuestras miras y veamos el podcast como un vehículo, más que un objetivo en sí, ¿no? Más que el destino de nuestra creación, pues menos disgustos vamos a tomar y más felices vamos a ser. Te nombraba la ficción sonora porque es una cuestión que me interesa mucho y me llama la atención que muchas plataformas o las principales plataformas, en algunos casos, como yo que sé, Audible, Podimo, por ejemplo, no tienen una sección de ficción sonora. Es decir, y como usuario o como consumidor de ficción sonora me vuelvo loco porque a la mínima que le doy un par de clics termino escuchando un audiolibro y eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y porque en la temporada 1 del Disfraz de Polifemo, a partir de la mitad o así de temporada, me di cuenta de que me atraía muchísimo hacer ficción sonora. Pero claro, los tiempos de producción en comparación, aparte de la calidad que uno pudiera meterle a eso, era brutal. Es decir, un podcast conversacional, si lo tienes preparado en la cabeza, lo tienes desde el momento que te pones a escribir el guión hasta que lo terminas, en una semana puedes hacer 2 horas de ficción sonora, de podcast. Una ficción sonora de 2 horas y pico, como una que he terminado yo hace poco, me he tardado 6 meses de mi vida. 6 meses. Y no he conseguido ni venderla. Digo, pero a ver, pues si esto es una maravilla. ¿Qué pasa? Que nadie quiere comprar ficción sonora. En todo caso, las grandes plataformas, o es mi opinión, o la sensación que tengo, sí las crean, sí las producen ellos, para venderlas ellos, pero comprar a otros, pudiendo hacerlo ellos. Y eso es una cosa que me tiene un poco frustrado. ¿Sabes lo que pasa? Que en este auge del podcasting, las ficciones sonoras que han comenzado y que han hecho Podimo y Prisa y otras grandes productoras han sido apuestas muy elevadas, con actores muy reconocidos y reconocibles, con actores de doblaje también muy implicados. Entonces, se ha puesto el nivel tan alto, a nivel de voces, a nivel de guión y a nivel técnico, que ya no cabe nada más debajo. Es decir, si la ficción sonora hubiera seguido una progresión similar a la que ha seguido el resto de podcasts, ahora mismo habría sitio para todos. Pero no ha sido así. Es decir, antes de que llegara ese momento, no se hacían ficciones sonoras en español. Yo conozco 2, de la época antigua. Entonces no ha sido un formato que haya podido crecer. Han llegado directamente las grandes firmas, las grandes marcas, los grandes nombres y han marcado un estándar. Y ahora ya por debajo de eso ya no se admite nada. Pero entiendo que eso tal vez pueda ser porque con la tecnología más reciente, el tema de la producción, del diseño sonoro, puede ser muy diferente a como eran los radioteatros de la época, ¿no? Los teatrillos, las radionovelas, que eran... todo se focalizaba en el guión y actores. Ahora con producción y con diseño sonoro puedes hacer auténticas maravillas aquí con un programita, con el Reaper y un poquito de maña y horas, sobre todo con horas,
puedes hacer efectos sonoros, aviones, helicópteros, cosas que en una serie visual, en una serie tradicional, no puedes, porque necesitas un helicóptero de verdad. Unos efectos especiales que cuestan lo mismo que un helicóptero. Pero aquí, con un dron, pues puedes hacer maravillas. Le cambias el tono, le cambias la frecuencia, le cambias el ritmo. Y claro, eso también tiene un coste de producción, que es a donde quería llegar, que tal vez al final la única manera de salir adelante es que la relación coste-hora sea razonable. Claro, yo me pongo a pensar en cuántas horas ha costado la ficción sonora que yo he hecho, y si hay que ponerle un precio a precio de mercado de hora, pues no me lo podrían pagar, evidentemente. Pero en cambio, un podcast conversacional, incluso con poco guión, porque hay algunos por ahí que dices, no dudo que haya guión, pero o lo disimulan muy bien, o es que están improvisándolo todo. que ese es el otro extremo, ¿no? Hola, llego, me grabo, vale, adiós. No sé. Vamos a otra cuestión. Has mencionado la periodicidad, pero no has especificado cuando has hablado de periodicidad. Y claro, el podcast que uno suscribe, el Disfraz de Polifemo, ha pasado por una expresión que tú nombras, era en inglés, no me acuerdo la expresión. Podfade. Podfade, que es me vengo arriba, digo, esto yo creo que lo puedo sacar semanal sin problemas. Y llega un momento en el que dices, joder, que no llego, o simplemente, no tengo yo el ánimo. Digo, venga, vamos a ampliar, vamos a hacerlo quincenal, que es lo que estamos ahora. ¿Te atreves a sugerir algún tipo de periodicidad, o depende del formato de la persona y de esos 175 programas previos que debe llevar para tener una perspectiva? Depende de muchas cuestiones. En ocasiones, cuando la gente empieza un podcast, está pensando en lo que dura el podcast, es decir, en lo que él ha pensado que va a durar el programa en sí publicado, ¿no? Un podcast de 15 minutos. Un podcast de 15 minutos me lo grabo yo todos los días sin problema. Sí, incluso comentas en tu libro que yendo al trabajo, incluso si sí. No, pero quiero decir, quien empieza se dice a sí mismo, diario 15 minutos, sin ningún problema. Esos 15 minutos los saco yo donde sea. Y tiene razón. Es decir, siempre hay 15 minutos al día para sentarse con un sistema ya montado y ya controlado, que no te tengas que poner a hacer historia, sino llegar, sentarte, darle, grabar, y ya tienes 15 minutos. Claro. Resulta que antes de esos 15 has tenido que tener 30 para preparar el guión. Y después de esos 15, otros 15 para la mínima edición posible humana, peinarlo, subirlo donde demonios lo subas, ponerle los títulos del tal, si le haces una portada no se la hace, la transcripción que ahora hay que hacer, etc. Y esto ya es una hora. ¿Tienes una hora todos los días? Claro. ¿Puedes comprometerte a una hora todos los días? Y ahora vamos escalando, ¿eh? Vamos a hablar ahora de que es un podcast semanal. Un podcast semanal de 20 minutos. Bueno, 20 minutos, 30 minutos en una semana, no lo voy a sacar yo. Entonces, claro, yo le digo a la gente, tú piensa no en el tiempo de grabación, piensa en el tiempo de preparación. Aparte, 20 minutos, es que, cuidado, tú imagínate que yo hago un podcast a la semana, un podcast semanal de 20 minutos sobre el Barça. Yo soy aficionado al Barça, no lo soy, quiero decir, yo como podcaster. Alguien dice, soy del Barça, quiero hacer un podcast del Barça, va a ser un podcast semanal de 20 minutos. Yo ya soy del Barça, yo ya sigo la actualidad del Barça, casi que no me tengo que preparar nada. Llega el viernes, que es cuando yo lo grabo, me siento y casco de todo lo que ha pasado en mi club durante la semana. Y a correr. Pero, ¿y si ese podcast semanal no es de tu club, de tus amores o de algo así, sino de que es una temática científica? Es una temática no científica, pero que te lleva a documentarte. Es una temática... Hay que prepararlo. Claro, de actualidad, donde tienes que explicar bien qué ha pasado en este ámbito de la política o en este ámbito de la cultura. Porque un podcast del Barça o del Madrid o del Murcia, hay muchos datos que tampoco tienes por qué ser exactamente preciso del minuto en el que expulsaron a fulanito. Es que no lo expulsaron a mitad del segundo tiempo. Con eso vas que te estampas. O sea, puedes vivir de tus recuerdos y de todo lo que haya pasado, ¿no? Entonces, claro, tienes que afinar mucho. Tienes que afinar mucho. Por eso es muy interesante. Es una propuesta con la que yo antes no comulgaba mucho, que es graba varios antes de empezar. Cuando el marketing se introdujo en el mundo del podcasting,
nos dijeron que teníamos que grabar por lo menos 5 o 10 podcasts antes de publicar el primero. Y aparte publicarlos de golpe. ¿Por qué? Porque alguien encuentra tu podcast, escucha un capítulo... Quiere más. ¡Oh, quiero más! ¡Hoy no hay más! Bueno, no hay más, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay más? ¿Que va a haber siempre más o qué? ¿Qué clase de generación Z, H, V estamos buscando como oyentes? Y yo decía, no. Tú publicas y grabas y publicas. 1. Y si lo escuchas y le gusta, como en el podcast te suscribes, porque esta es la realidad. Hay otros medios donde la suscripción al contenido no es tan relevante, pero en el podcast el formato normal es suscribirte, darle al botón de seguir el podcast. Ya le llegará el otro. Y ahora estoy en un punto intermedio. En un punto intermedio que me dice que yo, cuando voy a lanzar un nuevo podcast, voy a preparar no 1, sino 3 capítulos. 3 capítulos que voy a publicar más o menos seguidos y en una periodicidad parecida a la que voy a tener después. Porque otra cosa que yo decía era, y de nuevo un símil futbolístico, grabar varios podcasts y luego sacarlos sin haber escuchado el feedback de la gente después del primer capítulo es como ver un partido de fútbol en diferido. O sea, cuando yo grabo el segundo podcast, que empiezo diciendo muchas gracias por la acogida que me habéis dado. Que no sé cuál ha sido. Claro. Entonces, ahora mi propuesta es, graba 3 capítulos iniciales. Tú, desde el momento que publicas el primer capítulo, ya le estás diciendo a la gente que el lanzamiento del podcast son 3 capítulos que vas a sacar bastante cerca y que a partir del tercer capítulo ya empezará la periodicidad normal, ¿vale? Es decir, si tú has decidido que tu podcast va a ser semanal y vas a ir los martes, la primera semana publicas el martes el primer capítulo, el viernes publicas el segundo capítulo, el miércoles o jueves de la semana siguiente el tercer capítulo, que son capítulos que tú has grabado ya en conjunto, o sea, tú cuando los grabas ya estás grabando 3, y ya a partir del martes siguiente ya los capítulos convencionales. Esto, por ejemplo, podría ser una pista para empezar hoy en día con un podcast. No es lo radical mío, tampoco es lo que nos piden los grupos del marketing, y es algo que efectivamente puede mantener viva la llama en esos primeros días. Porque ¿sabes lo que ocurre? Ahora mismo hay muchísimos podcasts. ¿Qué problema tenía yo con Promo Podcast? El podcast que ahora se llama Sujétame el micro. Pues que en un momento dado yo me sentí que no era capaz de sacarlo adelante y decidí cambiarlo a una periodicidad que me resultara cómoda y satisfactoria. Trimestral terminó, ¿no? Sí, y decidí hacerlo trimestral. Entonces yo lo publicaba el día 31 del último mes de cada trimestre, un podcast de 2 horas y media, yo encantado de la vida, los oyentes más radicales ya no podían disfrutar más de su podcast larguísimo de podcasting y todos súper contentos. Resultado, la audiencia que han picado. ¿Por qué? Si están suscritos al podcast, cuando les llega el capítulo ya lo escucharán. Sí, pero pierde hueco. Pierdes el espacio en las costumbres de escucha de la gente. Claro. Y entran por eso, otras cosas. Claro, yo le insisto a todo el mundo, una periodicidad, cumple a rajatabla. Cada 2 martes a las 6 de la tarde. No te bajes de ahí. Tú cada 2 martes a las 6 de la tarde tienes que estar. Porque cuando no estés, va a entrar otro. Y luego tú a lo mejor ya no vas a poder recuperar tu espacio, ¿no? Esa es un poco la idea que subyace detrás del tema de la periodicidad. Antes hemos comentado por encima el tema del guión. Porque eso que decíamos de que a veces parece que no hay guión y que tal vez el mejor guión es el que no se nota que está. Pero ¿se puede sobrevivir de verdad haciendo calidad sin guión? No. Imposible. No tengo muy claro. Es decir, ya tiene que ser un podcast muy peculiar y sobre todo a largo plazo. Un presentador o presentadora muy peculiar y un formato muy concreto para que se pueda sobrevivir sin guión. Es imposible. No lo puedes fiar todo a tu talento en el momento adecuado. Un podcast de entrevistas, tú no te puedes sentar delante de la persona a entrevistar sin que le hayas hecho una pequeña semblanza, sin que sepas lo último que le ha ocurrido para más o menos continuar por ahí sin haber hecho una pequeña investigación, ¿no? Porque por muy talentoso y muy gracioso que tú seas, la entrevista no se va a sostener. Sí, eso está claro. Tengo la sensación de que los grandes que aparentemente no usan guión usan más del que parece. Hablo, por ejemplo, de Broncano. Sí. Broncano que hace gala de no usar guión. Pero a mí me da que detrás de eso hay muchísima gente trabajando para que cuando tiene que fluir esa espontaneidad haya mucho colchón. Es decir, que él pueda tirar para adelante con sus chorradas, con sus improvisaciones, pero siempre hay plan B, plan C, plan D, para cuando la chorrada ya no fluye, no sale, la tarjetita.
Entonces la tarjetita. Y la tarjetita, pues a mitad de pregunta de pronto se le ocurre otra chorrada y tira la tarjetita. Pero ahí está, como colchón, ¿no? Entonces, es que lo digo porque a veces veo gente que digo, no se han preparado una mierda. Digo, ¿en serio? O sea, no es que parezca que no se lo han preparado, sino que se nota que no se lo han preparado, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a otra cuestión. Hemos hablado del guión. Aquí tengo papeles, ¿eh? Esto no es un guión pautado ni muy desarrollado, pero es un guión. Y una vez, en la temporada anterior del Disfraz de Polifemo, el último capítulo, que además fue el último de la temporada, hicimos precisamente como reto el hacerlo sin guión. Pero nunca va sin guión. Es decir, fue con Chama Albarracín, periodista, músico, y una persona a la que conozco hace muchos años. Entonces, hablamos de cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Decía, bueno, ¿qué hablamos? Hablamos de tu parte como periodista, de tu parte como músico, hablamos de la música en general, pues como tú quieras, tío, como tú quieras, tío. Y dije, ¿y si voy sin papeles? Es decir, como reto, es decir, hoy vamos sin papeles. Pero ¿qué pasa? Que la cabeza sí fluye. Entonces, una persona que la conoces de tanto tiempo, que te conoces anécdotas y tal, en el fondo algo va trabajando. Otra cosa es entrevistar a alguien que no conoces de nada, sin preparártelo y sin guión. Ahí sí te vas a estrellar. Pero en este caso, de hecho, se nos quedó larguísima, tuvimos que parar. Y pues vamos a parar ya, que llevamos 1 hora y media, porque hemos tocado muchos temas, pero fluyen de forma natural. ¿Por qué? Porque los dos conocíamos el entorno del que hablábamos y al final, pues la cosa fluía. Retomamos el tema del hilo que se esbozaba en el índice de tu libro, que es un poco lo que he usado como armazón para este microguión. Otro tema que es complejo es el tema de los derechos de autor. Si vas a usar material con derechos de autor, por ejemplo, música comercial, o música de autores concretos, no música libre para rellenar, ¿tienes que ir a morir a iVoox? Bueno, de hecho no. De hecho, el resumen de todo esto es: no uses música con derechos. Se acabó. O sea, sin más. Yo es que siempre he soñado con que iba a hacer un podcast y iba a empezar con We Will Rock You de Queen. Bueno, pues no lo puedes hacer. Se acabó. Lo que tú mencionas de iVoox, para los oyentes que no lo sepan, es una plataforma de podcasting española que es muy conocida porque tiene un plan gratuito para hospedar el podcast y es la principal plataforma de audiencia de podcast aquí en España. Para mucha gente, iVoox ha sustituido a la radio que había en el taller, ¿vale? Durante los 80, los 60 y los 70, porque además también ahí las radios comerciales están muy presentes, publican en formato podcast sus contenidos y bueno, ahí está todo. Muchas veces digo que en España hay una podcastfera y una iVooxfera. Hay gente que no sabe que existe nada fuera de iVoox. Entonces iVoox tiene una cláusula allí en una esquina donde dice que tienen un convenio con la SGAE de tal suerte y manera que los podcasts hospedados en iVoox y que no se reproducen fuera de iVoox, es decir, que no están en ninguna otra plataforma, pueden usar la música del catálogo de la SGAE. Que ya no es toda la música comercial, sino que es la música del catálogo de la SGAE. Lo que pasa es que el tema de usar música con derechos tiene 3 patas. Están los autores, los intérpretes y los distribuidores. O sea, que tienes que firmar con mucha gente. Y aquí la SGAE solo tiene los derechos, o dice tener los derechos de los autores, en una licencia que tiene con la SGAE que ni iVoox entiende ni la SGAE tampoco. Que hace un par de años cancelaron y se armó tal revuelo que por parte de ambos decidieron seguir como estaba. Es decir, sin saber muy bien cómo funciona. Esa es la situación. En el momento en que tu podcast suena fuera de iVoox, ya no estás cubierto por esa licencia que tampoco entiendo muy bien qué es lo que te cubre, porque ellos tampoco lo entienden muy bien. Me parece un poco como que todo el mundo mira para otro lado. Sí. Porque hay tantísima gente que utiliza material con derechos ahí que si de pronto cierras el grifo, por lo menos iVoox desaparece. No, o casi, ¿no? No creo, porque los grandes podcasts que están en iVoox o los grandes números que hacen iVoox usan contenido propio, no están usando We Will Rock You para comenzar el podcast, que es una cosa que además no tiene mucho sentido. Entonces esto es algo que está muy estudiado y la conclusión que saca todo el mundo es que en España, en Europa,
no puedes usar música con derechos para tus podcasts. Fin. Se acabó. En Estados Unidos, en otros mercados, hay otras normas, hay otros contextos, otras historias. No, es que me han dicho que si mi podcast es sin ánimo de lucro sí puedo usarlo. Mentira. Es que me han dicho que si uso menos de 30 segundos sí puedo usarlo. Mentira. Solo hay una cuestión que está reconocida por la legislación internacional en general y por la europea en particular, que es el derecho de cita. Es decir, por ejemplo, en Ars Música, nuestro podcast sobre música antigua, en ocasiones ponemos cortes de grabaciones comerciales de música antigua. Vamos a escuchar ahora un fragmento del motete fulanito de Tomás Luis de Victoria en interpretación de los Tales Scholars. Y lo pongo ahí, 10-15 segundos, tal, derecho de cita, derecho legítimo. Se acabó. No hay más. Para empezar el podcast, o para terminar el podcast, yo lo que pongo son grabaciones propias de mi coro. Porque yo ahí no puedo chapar un corte de un disco de los Sistine o de el Collegium Vocale o de cualquier otra cosa, porque eso ya no es derecho legítimo. Ya no estoy hablando de esa pieza. Ya no tengo ese derecho que me da al citarla porque estoy hablando de ella. Entonces, eso es lo único que hay. Más allá de eso, no... ¿Esta es mi cámara? No uses música comercial en tus podcasts. Y ya está. También es cierto que es tu cámara, pero a la hora de la cámara te has comido un poquito el micrófono. Así que eso que se llama la presencia, sí, pues está más presente que nunca. Claro, yo sé lo que me hago. Pues sobre lo de los derechos de autor, reconozco que ahora que hemos dado el salto al videopodcast y que esto se publica en YouTube, todos y cada uno de los programas me salta un strike de copyright, y mira que lo primero que hice, el primer capítulo de esta temporada, fue una entrevista a José Ignacio García Lapido, autor de la sintonía de este programa, y antes de nada le dije, por favor, ¿me das una autorización por escrito de que puedo usar tal? Sí, por supuesto, sin problema. Entonces me toca todos y cada uno de los capítulos, conforme llega la reclamación, les tengo que escribir y decirle, no, que tengo permiso, como ya os dije hace 2 semanas, y hace un mes, y hace mes y medio, y hace 2 meses, y hace 2 meses y medio, y hace 3 meses. Tengo permiso. Así que, siquiera sea por eso, ya es un sin vivir. La publicación. Esa es otra de las cuestiones que a mí por lo menos me trae por el camino de la amargura, porque lo comentan mucho tanto en tu podcast como en el libro, que muchos nos pensábamos que esto es, llego, me preparo el guión, me lo curro, me lo trabajo, hago una buena entrevista, fantástico, termino de grabar. En mi caso, a lo mejor le pongo un poquito de postproducción porque me gusta toquetearle, publico, a vivir. Pero no, ¿verdad? No, pero es muy difícil convencernos de lo contrario. Porque a nosotros lo que nos gusta es hacer el podcasting, no hacer difusión, marketing o al final, marketing, pues tú vienes de ahí, ¿no? Bueno, yo vengo de ahí. Yo estudié la entonces diplomatura de empresariales en nuestra universidad, en la Universidad de Murcia, y entonces teníamos 2 especialidades. Una era análisis contable y otra era marketing. No te pienses que la de marketing me convertía, o sea, no es el equivalente a unos estudios de marketing que ahora se pueden hacer. Simplemente era pues que tenía 2 o 3 asignaturas relacionadas con eso, ¿no? Es decir, que yo en ese sentido, todo lo que yo pueda conocer de marketing lo conozco más de la práctica posterior. Tampoco en mi trabajo, porque no me dedico a eso, sino en el tema del podcast. Si es que no nos gusta, claro. A nosotros nos gusta, pues esto, el guión, el cacharreo, el artisteo, el montaje, pero porque es que es una labor artística, quiero decir, sí. Y ya está. Entonces, lo de que luego tengo que hacerle cortes y publicarlo cada 35 minutos en TikTok, y tengo que poner enlaces en no sé dónde, y a la gente se le hace súper cuesta arriba, pero es que es tristemente necesario. Es decir, yo tengo la coartada de que mi podcast principal es un podcast diario, entonces no hay margen. Es decir, yo tengo programadas unas cuestiones en redes sociales y para usted de contar porque no hay margen para más. Y aparte, el hecho de ser un podcast diario y de estar bendecido con el favor de la audiencia hace que también sea un podcast que en los rankings está siempre en la parte de arriba y se le ve. Eso es marketing pasivo también, ¿vale? Pero claro, cuando tengo, que también los tengo, un podcast semanal, un podcast mensual, ahí ya sí tendría la obligación de estar haciendo eso, ¿sabes? Porque el problema que tienen las redes sociales es, primero, que están muy venidas a menos,
¿no? La caída de Twitter, ¿no? Como un ángel caído del cielo, ha hecho que los alcances de los mensajes que poníamos ahí sean muy reducidos. Antes Twitter era una herramienta fantástica, tú ponías un tweet y eso volaba. No sabías dónde podía llegar. Ahora pones un tweet y no le llega ni a la gente que te sigue. Entonces, claro, hemos perdido ahí muchísimo alcance. Y en general, en las redes sociales te lee quien ya te sigue. Claro. Con lo cual, el crecimiento... Ahí hay un eco, ¿no? En la cámara de eco. Entonces, ¿cómo creces? Pues, desgraciadamente, ahora mismo lo que se nos dice es que la única forma que tenemos de hacer crecer nuestros podcasts de audio, es a través del vídeo. De hacer versiones en vídeo. Ahí quería llegar. Es decir, ahora. publicarlo tanto en audio como en vídeo, o eventualmente grabarlo también en vídeo para compartir clips, para aunque compartir sea como hacemos nosotros, en baja calidad. Para compartir reels en TikTok, en Instagram, en YouTube Shorts. Incluso te dicen, no hace falta. O sea, comparte, no te grabes en vídeo. Pues porque no te gusta, porque no tienes los medios, es un coñazo. O sea, querida audiencia, no sabéis el chiringuito que hay aquí montado. O sea, esto es una cosa... y no es que hay chiringuito que hay aquí montado, sino la que tiene que montar después para que esto llegue a vosotros. Esto no, a nivel amateur, esto no lo hace todo el mundo ni de coña, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo estuve 4 meses grabando Emilcar Daily, tanto en audio como en vídeo, y acabé hasta las narices. Acabé hasta las narices porque luego, además, es cierto que tienes un potencial de crecimiento muy grande. Pero yo llevo muchas cosas para adelante. Y lo que no me funciona relativamente pronto, no me puedo comprometer. Es cierto que estos caminos son largos. Yo tenía que haber estado 1 año o 2 años haciendo eso. Pero tengo muchos podcasts. Tengo un trabajo normal y 3 zagales. No puedo estar en todas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen también? Bueno, no te grabes en vídeo, pero luego públicate en vídeo. Es decir, coge un fragmento de tu podcast, le pones... como canal alternativo. Una imagen fija, ¿vale? Y... ese fragmento lo publicas como un reel, vale, sí. ¿vale? No, o lo que tú dices. Es decir, simplemente el podcast completo, pero en vez de en vídeo, pues con la carátula fija. De hecho, ahora YouTube te ayuda a eso. Antes YouTube lo tenías que hacer con herramientas externas, pero tú ahora puedes coger el feed de tu podcast, que es el alma de tu podcast, el archivo al que realmente la gente se está suscribiendo, aunque no lo sepan. Tú se lo das a YouTube. Y al igual que cuando tú publicas un capítulo nuevo, aparece ese capítulo en todas las aplicaciones de podcast automáticamente, porque todas tienen tu feed, en YouTube también. ¿Y qué es lo que hace YouTube? Crea un vídeo para ti, donde la imagen que se ve es la carátula de tu podcast y el audio debajo. Ya más automático no puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? En YouTube, a la hora, digamos, de que el podcast sea popular, entendiendo ya por podcast gente que habla entre ellos, evidentemente, un formato como este tiene más tracción, aunque la gente no nos mire. Es decir, es muy posible que en estos momentos la audiencia que nos esté escuchando en YouTube no esté mirando la pantalla. Está en el ordenador y está la ventana del navegador en una esquina o minimizada. Claro, porque tú ten en cuenta que aquí de los dos el más guapo eres tú. O sea, partiendo de ahí... Pueden estar, incluso los que usan YouTube Premium, lo tienen en el móvil metido en el bolsillo, ¿vale? Y eso sí, de pronto cuando yo me he dirigido a la cámara y he dicho algo a la audiencia, a lo mejor he llamado la atención, ya la gente ha ido a coger... Porque además se notaba la presencia, al acercarte también al micro, ¿qué está pasando, no? Zorro viejo. Pues aún así, aún con todo y con eso, que decimos aquí en Murcia, este podcast en vídeo tiene más tracción que si tú simplemente subieras el audio con una imagen fija. Claro, es que ahí es donde quería llegar. Un video podcast es un podcast, porque al fin y al cabo, si nos vamos a la etimología de podcast, hablamos de sonido, o sea, de iPod y broadcasting, ¿no? Y eso es transmisión de sonido por algún tipo de red o algo así. Ahí no pone nada de imagen. Luego, sí. ¿Qué? Pues como te he dicho al principio, yo podría... coger el gallao, ¿no? Y irme a mi cueva al monte a clamar por la autenticidad, o simplemente dejar que la gente viva y que le llame a lo que quiera como le dé la gana. ¿Se puede crear comunidad simplemente haciendo buen contenido? Porque claro, enlazamos con la pregunta anterior, en realidad. Tienes que hacer mucho más trabajo, pero
Sí, a ver. O sea, bueno, vamos a enfocarlo de otra manera, porque te he visto cara de agotamiento solamente de pensar en ello. Sí, ¿Cuáles son los trucos más importantes para hacer comunidad? Si es que no hay. Ya te lo he dicho antes, crear comunidad tiene muchos factores. El buen contenido, el magnetismo de los presentadores, en un caso de un podcast de entrevista, los buenos invitados recurrentes, porque se crea fidelización, se crea cierta, ay, mira, que ha vuelto fulanito, se crea cierta huella, pero luego, como te digo, también es mucho más fácil conseguir eso en un podcast de nicho. Claro. Porque la gente suele ser más fiel a un tema concreto que le interesa. Y los podcasts de variedades son seguidos, tienen mucho éxito, hay muchos en los tops, pero el efecto comunidad, ese efecto casi religioso, es mucho más difícil de conseguir. ¿Y se puede vivir de esto? Sí. Otra cosa es que se puede vivir bien. ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo, yo trabajo, tengo un trabajo de oficina, yo trabajo para una empresa del Ayuntamiento de Murcia y que se dedica a la gestión, bueno, se dedica a muchas cosas y yo allí hago gestión urbanística, ¿vale? Yo llevo trabajando allí desde el año 99. Yo cumplo este año 50 años. Es decir, estando en una empresa con esta experiencia, te puedes imaginar más o menos lo que yo gano. Y luego en el podcasting, que para mí también es un negocio, tengo unos ingresos muy interesantes. ¿Yo podría vivir solo con los ingresos del podcasting? No, porque al final es un ingreso limpio lo que me queda, muy, muy exiguo, ¿no? A lo mejor, si yo en ese momento, con esos ingresos tengo 26 años, vivo con mis padres, no tengo 3 zagales, lo mismo sí. Lo mismo si solo me dedico a eso, ¿no? Que es un poco lo que otros compañeros han dicho. Vale, yo es que estoy ganando esto. Imagínate, no te voy a hablar de beneficio, te voy a hablar de ingresos. Yo tengo de ingresos, sin quitarle gastos, de ingresos 24.000 euros al año por el podcasting. Uh-huh. Ahí la cuota de autónomo luego hay que quitarle, no se te queda muy brillante. Pero bueno, 24.000 está bien para empezar, ¿vale? Y hay compañeros que dicen, claro, y eso es porque por las mañanas estás en la oficina. Tú imagínate que no estuvieras por las mañanas en la oficina, que le dedicaras a esto todo el tiempo. Decías tú, Juan Gómez Jurado. O sea, es que Juan Gómez Jurado vive de esto. O sea, vive de crear todo tipo de contenidos. Vive de escribir sus novelas. Vive de adaptar sus novelas al cine, de adaptar sus novelas a las series de televisión, de crear podcasts, de hacer conferencias. Vive de eso. Y hasta presentar programas de televisión. Claro, de todo. Entonces dices tú, ostras, pues si fíjate, si dedicándole a esto 3 tardes ingreso 24.000 euros, ¿cuánto no ingresaría si yo le dedicara el 100%? Sí, pero esa premisa a lo mejor no es muy verdadera. ¿Verdad? Sobre todo cuando tienes 3 zagales. Que o a lo mejor no tiene mucha margen de error. Tu creatividad no es infinita. No, es que ya no hablaríamos de creatividad. Yo tengo compañeros que han hecho ese salto, que han dicho, yo me quiero dedicar a esto. Entonces han dejado su trabajo convencional, pero claro, a lo que se dedican ahora no es a crear sus podcasts y a percibir ingresos de sus podcasts, sino lo que se dedican es a producir podcasts para otros. Van, te graban, te editan, ahora colaboran con Podimo, ahora colaboran con no sé cuántos, ahora le hacen un branded podcast a no sé qué empresa. Están en la carretera. Continuamente, en la carretera virtual, incluso aunque no se muevan, ¿no? Están siempre buscando clientes, este influencer, oye, ¿quieres que yo te lo edite? Tal, están en todo eso. Entonces, ya no es la parte creativa de yo creo mi contenido, sino que ahora, pues yo voy a tener una parte en la que voy a poder seguir creando mi contenido, y el tiempo que yo estaba en la oficina, ahora lo que estoy es editando podcast de mis clientes. Y también pensando en que mis clientes pues, me han contratado por una temporada y que su podcast acaba en julio. ¿Y qué hago yo en agosto? Es decir, de nuevo, queridos oyentes, la vida del autónomo. ¿Vale? Que los que sois autónomos sabéis de qué va la cosa, ¿no? Pues esto es lo que... De esa forma se puede vivir del podcasting. Vamos, pero que como un primer consejo me ha parecido entender que el resumen es, vale, pero de entrada no te flipes. No, claro. ¿No? Claro, para mí ahora tú fíjate que el podcasting es un complemento muy interesante a mis ingresos. Ya lo creo que es interesante. Sobre todo cuando ya lo he reinvertido todo, cuando ya, como dice mi mujer, no me queda nada por comprarme, y ahora lo que tengo que hacer es apretar todavía más mis gastos fijos de podcasting para
extraer del podcasting todo el beneficio posible para reinvertirlo en mi familia. Esta es un poco la fase en la que yo estoy ahora mismo, ¿no? Entonces, esto que es un complemento estupendo se queda en un sueldo increíblemente exiguo si yo me dejo lo otro y no consigo más por estas vías. Lo que pasa es que también en un momento dado te puede suponer como una especie de vía de escape. Es decir, si pierdo mi trabajo, por el motivo que sea, puedo buscar trabajo de lo que sea, puedo buscar otro trabajo como el que tenía y también tengo estabilidad. ¿Vale? Entonces tienes ahí, pues eso, hoy es un complemento y mañana puede ser otro báculo donde apoyarte en un caso de necesidad. Te propongo ahora que hagas un ejercicio de imaginación, ¿no? Que es que describas el podcast ideal. Es decir, tú tienes una red de podcast, haces, ayudas, produces, pero no, vale, tú ahora eres libre, tienes dinero a manta, es decir, no lo pagas tú, si fracasa otro, que es el que pone dinero. Dices, bueno, ¿cuál es el podcast que me gustaría hacer en mi vida? El podcast ideal para mí es un podcast semanal que tiene 1 hora escasa de duración, entre 45 minutos y 1 hora, y es el único podcast que haces. Le puedes dedicar todo tu amor, todo tu afecto y todo tu tiempo, antes y después de publicar. ¿Y el contenido? O sea, en mi caso... Te pregunto a ti, sí. Me interesa un poco tu... Sí, en mi caso yo ahora mismo en este momento procesal en el que estamos, para mí sería Sujétame el micro, sería un podcast de podcasting. Porque yo disfruto mucho haciendo podcast de tecnología, pero yo realmente... mi autoridad dentro de la tecnología proviene de mi carisma más que de mi conocimiento. Es decir, a la gente le gusta conocer mi opinión sobre lo que ocurre. No es porque yo sea un tío con una especial visión, o soy programador, o soy ingeniero y conozco mucho, como hay otros muchos creadores de contenido que sí tienen ese perfil tecnológico y son capaces de emplearlo en hacer una crítica o un comentario fundado sobre la realidad tecnológica, sobre la actualidad. Eso no es mi caso. A mí, mi éxito como opinador tecnológico viene de mi carisma. Pero yo de podcasting sí sé. Y sé muchísimo. Entonces, para mí ese escenario ideal es solo hago un podcast, es un podcast sobre podcasting, es semanal, dura 45 minutos y por tanto le puedo dedicar todo mi cariño para prepararlo, hacer el guión, editarlo y luego hacer todos los TikToks que haya que hacer y todas las cosas para que se difunda y llegue a todo el mundo. Ese es mi escenario ideal. Pues esta respuesta me lleva a la pregunta que te quería hacer ahora, que casi la has contestado, que es ¿qué necesitarías tú para ser feliz en este mundillo si pongamos otra cláusula, otra condición? No ingresas un duro y no vas a ingresar un duro y la única manera que tienes de hacerlo es por puro y mero placer. ¿Harías ese podcast ideal que has descrito? Sí. Sí, fíjate, no haría Emilcar Daily, que me encanta, porque entendería que sin ese respaldo económico, después de haberlo tenido, ese compromiso diario es excesivo. En este punto en el que estoy. Si fuera hace 20 años, haría Emilcar Daily igual, ¿vale? Pero si fuera, oye, mira, he decidido cerrar el negocio, ¿vale? O sea, para mí el podcasting ya no va a ser un negocio. Baja de autónomo. No es que la gente no me pague, no, es que yo no les cobro. Directamente, lo único que dejaría sería el podcast que hoy se llama Sujétame el micro, un podcast sobre podcasting. ¿Tiene sentido hacer podcast locales? Sí, mira, el podcasting local es algo que está todavía por explotar. Yo lo he intentado. En mi red de podcast tuve un tiempo un podcast sobre el Real Murcia que se llamaba Órbita Grana y que lo hacía un compañero, Antonio Jiménez, un forofo del Real Murcia. Aparte también vi una época que fue cuando me hice abonado del club, cuando empecé a ir a los partidos, cosa que sigo haciendo, y quise darle en mi casa ese espacio al podcast. Lo que pasa es que bueno, pues es un camino duro. Ahora mismo el Murcia está en el equivalente a la tercera división en nuestro fútbol, lo que se llama aquí Primera División Federación, y claro, no es lo mismo la atracción que tienen los clubs en segunda y primera división que los que tienen más abajo, ¿no? Y Antonio, pues al final por cuestiones particulares ha dejado el podcast y ya no se hace. Pero yo creo que un podcast local tiene unas posibilidades brutales. Tú imagínate eso, creas un podcast sobre un equipo deportivo de tu ciudad. Creas un podcast hablando de soluciones de ocio, soluciones culturales, opciones culturales en tu región, en tu comarca. Tienes un podcast de la actualidad de tu pueblo. De tu pueblo o de tu pequeña ciudad. Sin meterte en historias políticas. Tampoco hace falta que te mojes tanto. Simplemente pues contando, pues no sé cuántos, pues han abierto esto, han abierto lo otro, tal, viene un concierto, es decir, una pequeña agenda cultural.
el potencial de ese podcast es brutal, porque la audiencia es tu pueblo, tu ciudad, todo tu pueblo te va a escuchar ese podcast. Entonces, desde el punto de vista comercial, los comercios del pueblo, los negocios que se quieran anunciar ahí, tienen claro cuál es el público objetivo, que es toda la gente que está aquí que me puede comprar a mí. Si yo vivo, por ejemplo, que no es mi caso, en Molina de Segura, y yo tengo un podcast local sobre algo relacionado con Molina de Segura, ¿quién va a ser la audiencia de podcast? Gente que vive en Molina de Segura, con lo cual cualquier comercio de Molina de Segura sabe que anunciándose en mi podcast lo va a escuchar su público objetivo, que es la gente que vive ahí. Entonces, por los dos motivos. Por un lado, por la capacidad que tienes de crear enganche y comunidad, y por la posibilidad tremenda de obtener patrocinadores que puedan sostener al podcast y darte una fuente de ingresos, creo que el podcasting local es algo que está todavía por explotar. O sea, lo local en el momento de la hiperglobalización. Sí. Es decir, usar una herramienta global, porque a nosotros siempre nos has dicho, ¡oh, qué maravilla el podcasting! Y más nosotros que hablamos en español, ¿no? Es decir, tu audiencia es... te puede estar escuchando a alguien en Quito. Esto, madre mía, qué maravilla. Pero nos pasamos pensando en que nos escucha alguien en Quito, nos emocionamos cuando vemos la geolocalización y vemos la cantidad de gente que nos escucha, por ejemplo, en Estados Unidos, a mí me pasa, y se me olvida de la gente de aquí de Alcantarilla, o de Archena, o de que hay un señor aquí en Murcia que hacía podcast y videopodcast y no nos conocíamos hasta ahora. Exactamente. Entonces perdemos el foco local en muchas ocasiones porque siempre nos ha dicho que tenemos que pensar en global en nuestro podcasting. Yo tuve ese intento con Órbita Grana dentro de mis producciones. Al final, como digo, como la vida de la gente da muchas vueltas, Antonio decidió colgar los micrófonos, pero sigo siendo un convencido de que el podcasting local tiene muchísimo futuro. Hablemos un poquito de futuro ahora. Tú que tienes recorrido, experiencia, y entiendo que le has dedicado muchas horas a darle vueltas a todo esto, ¿te atreves a pronosticar en 10, 15 años cómo serán los podcasts? ¿Será lo mismo? ¿Será otra cosa? ¿Será todo a base de vídeo? ¿Será, como le leía hoy a uno, a base de vídeo, pero sin que se vean los micros? Es decir, ¿se convertirá esto en la tele? No. Y no te lo digo porque yo sea especialmente visionario, que no lo soy. Te lo digo porque el podcast, en definitiva, aunque ya te he dicho aquí que le puedes llamar podcast a lo que te dé la gana y no pasa nada, pero el podcast básicamente es audio. Y cuando llamamos podcast a las cosas, ahora mismo en todo el mundo reside el tema del audio. Incluso el podcast de Jordi Wild en YouTube sigue siendo audio. Y el audio es terco. El audio no muere. ¿Cuántas veces se ha diagnosticado la muerte de la radio? A la radio la iba a matar todo el mundo. Video Kill the Radio esta. La iba a matar la tele. La iba a matar el cine. Los podcasts queríamos matar a la radio. La radio no muere. Y si la radio no muere, el podcast tampoco muere. Pues después de una respuesta así, yo creo que lo mejor es dejarlo aquí, porque poco más creo que podemos aportar. Emílcar, muchísimas gracias por acercarte al disfraz de Polifemo y por ayudarnos a entender un poco más cómo funciona todo esto del podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Muchas gracias, Emilio. A ti. Y esto ha sido todo en el disfraz de Polifemo de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.